Buenas tardes, mi nombre es Nicola Daniela Martínez Petín, hago parte de la rotación 3561 y junto a mis compañeros hacemos parte pues, del programa de medicina en la Universidad del SINU. El día de hoy, bajo la tutoría del doctor Félix Canencia, haremos un aporte adicional de sífilis. La siguiente. Bueno, ¿por qué se llama sífilis? El nombre de esta ETS producida por la bacteria Spirocheta treponema pallidum se lo debemos al renacentista Girolamo Fracastoro, que fue un poeta y cirujano veronés que escribió un poema en el que un pastor llamado Sífilus era castigado con la enfermedad por el dios Apolo, a quien había desafiado y que más tarde le sirvió para nombrarla en su libro de medicina sobre pues, las enfermedades infecciosas de Contagionibus. El caso es que el poema de la xenofobia histórica ha llevado a llamar a la sífilis como una enfermedad traída por extranjeros y se titulaba sífilis y pues sí, y esta absurda costumbre de echarle la culpa al vecino pues de los males que nos aquejan sin motivo alguno, más que el odio distinto al que no forma parte del clan. Este precisamente era la base pues, de la xenofobia. La siguiente. Bueno, ya entrando como tal en la exposición, ¿qué son las bacterias? Las bacterias son microorganismos microscópicos unicelulares que se encuentran entre las formas de vida más antiguas conocidas en el planeta y hay miles de tipos de bacterias diferentes que pueden vivir en todos los medios y ambientes imaginables, en cualquier parte del mundo. Viven en el suelo, en el agua, en el mar, en las profundidades pues, de la corteza terrestre y se ha podido comprobar que ciertas bacterias pueden vivir incluso en los desechos radioactivos y también en los cuerpos de personas y animales y también en las mucosas respiratorias, en el tracto digestivo, reproductivo y urinario sin causar ningún tipo de daño. Estas bacterias se denominan la flora saprofítica o microbioma. Hay al menos hay al menos muchas bacterias en nuestra flora como células en el cuerpo. Gran parte de la flora saprofítica es realmente útil pues, para las personas. Por ejemplo, nos ayudan a digerir los alimentos o a impedir el crecimiento pues, de otras bacterias mucho más peligrosas que las que tenemos en nuestro organismo propio. Solo unos pocos de los tipos de bacterias causan enfermedades, pues son las más conocidas con el nombre de patógenos y a veces bajo ciertas condiciones la flora bacteriana se puede contagiar como o actuar como un patógeno y causar enfermedades y pues las bacterias que causan enfermedades mediante la producción de sustancias nocivas o también pueden ser toxinas que hacen la invasión de tejidos o ambas cosas. Algunas de las bacterias pueden desencadenar una inflamación que esta puede afectar directamente pues, el corazón, los pulmones, el sistema nervioso, los riñones o el tubo digestivo. Algunas bacterias como el Helicobacter pylori pues van a aumentar el riesgo de cáncer y pues ciertas bacterias tienen el potencial de ser utilizadas como armas biológicas. Entre esas bacterias se pueden encontrar las que causan carbunco, botulismo, peste y tularemia. La siguiente. Bueno, a continuación los voy a dejar con mi compañera Ginaris que les va a explicar sobre las características. Bueno, continuando con la exposición, tenemos que las características, su tamaño varía. Las bacterias pueden medir entre 0,5 y 5 micrómetros de longitud, siendo necesaria la utilización de microscopio óptimo para poder visualizarlas. También tenemos que las bacterias cuentan con una maquinaria enzimática, las cuales permiten tener fuentes de energía química constante para desarrollar sus funciones vitales. También tenemos que las estructuras de las células procariotas de las bacterias es simple, carece de organelos celulares internos delimitados por membrana y tiene una fuerte y resistente pared celular, la cual permite que las bacterias puedan sobrevivir en diferentes condiciones ambientales. También tenemos que esta cuenta con un ADN circular. Tenemos que el material genético de las bacterias está constituido por el mencionado ADN circular. También tenemos que estas son capaces de crecer, desarrollarse de forma libre. La mayoría de las bacterias cuentan con estas características, salvo ciertas excepciones de grupos de bacterias que son de una vida intracelular obligada, es decir, que necesitan parasitar otros organismos vivos para que puedan obtener energía y alimento para sobrevivir.
También tenemos que se producen por fisión binaria, que esto es un proceso simple por el que la célula madre se divide dando lugar a dos células hijas portadoras de réplicas exactas de ADN materno. Siguiente diapositiva. En cuanto a cómo se diferencian las bacterias de los hongos y de los virus, tenemos que las bacterias son unos organismos unicelulares diminutos que obtienen sus nutrientes del ambiente en el que viven. En algunos casos, este ambiente será el propio organismo o otro ser vivo. También tenemos que algunas bacterias son buenas, dado que ayudan al sistema digestivo que funcione correctamente e impiden que entren bacterias nocivas al interior. Algunas de estas se utilizan para fabricar medicamentos y vacunas, por lo que las bacterias también pueden causar problemas como las infecciones de tracto urinario, las infecciones de oído o faringitis. También tenemos que los antibióticos se utilizan para tratar las infecciones de origen bacteriano. En cuanto a los virus, tenemos que son incluso más pequeños que las bacterias, no son ni siquiera una célula completa, solo son materiales genéticos, ya sea ADN o ARN, empaquetado dentro de una cubierta proteica. Los virus necesitan otras estructuras celulares para reproducirse, lo que significa que no pueden sobrevivir a no ser que vivan dentro de otro organismo, ya sea una persona, un animal o una planta. Tenemos que los virus pueden vivir durante una cantidad reducida de tiempo fuera de células vivas. Por ejemplo, los virus de contenidos en fluidos corporales infectados pueden vivir sobre superficies como los mostradores, las mesas o asientos de inodoro durante muy poco tiempo, pero se mueren enseguida a menos que invadan a otro huésped. Tenemos que los antibióticos no son eficaces contra los virus y se han desarrollado medicamentos antivirales contra los grupos reducidos y específicos de virus. En cuanto a los hongos, tenemos que son organismos multicelulares parecidos a las plantas, obtienen los nutrientes de estas, los alimentos y los animales en ambientes húmedos y cálidos. También tenemos que muchas infecciones por hongo, como el pie de atleta y las infecciones por levadura, no presentan ningún peligro para la persona sana, aunque las personas que tienen el sistema inmunitario debilitado, ya sea como que tengan enfermedades como el SIDA o el cáncer, pueden desarrollar infecciones por hongos más graves. Siguiente diapositiva. Bueno, acá les dejo con mi compañera Daniela, que les va a seguir hablando sobre las características de la pared bacteriana. Bueno, para empezar a hablar sobre las características de la pared bacteriana, es importante recordar que esta pared es una cubierta rígida que está compuesta fundamentalmente por peptidoglucanos y está situada en la membrana plasmática y la cápsula bacteriana. O sea, esta pared se va a encargar de mantener la forma de la bacteria y protegerla frente a los cambios de presión osmótica del medio. Si estas bacterias son hiperosmóticas y la pared bacteriana supone una barrera de contención, y por algún motivo la presencia de la penicilina, pues va a desaparecer la pared celular en algunas y pues va a entrar agua y va a hacer estallar la bacteria. En cuanto a esta, se va a encontrar en las eubacterias, pero no en las arqueobacterias, en las que su pared celular carece de peptidoglucanos. Entonces, si están situándonos ya en las paredes bacterianas de las gram positivas, vamos a tener que esta es monoestratificada y está constituida por una sola capa basal gruesa de peptidoglucanos y es mucho más gruesa, o sea, esta va a medir de 20 a 80 milímetros de espesor y se va a asociar con proteínas, polisacáridos y ácidos teicoicos. Siguiente, por favor. En cuanto a la pared de las bacterias gram negativas, estas van a tener un rosado tenue, es biestratificada con una capa basal fina de peptidoglucanos de 2 milímetros y es llamada citoplasmática. Sobre esta, pues hay una doble capa lipídica que contiene un gran número de proteínas y la mayoría con actividad enzimática y glucolípidos. Y esta va a recibir el nombre, pues, de membrana externa. Siguiente, por favor. Bueno, aquí mi compañera Shara va a enfatizar más sobre la tinción de Gram. Bueno, continuando la exposición con Hans Christian Gram y su tinción, en la década de 1880, en un hospital de Berlín, trabajó el médico danés Hans Christian Gram, que desarrolló pues, una técnica de tinción en la cual pues, se observaban bacterias en tejidos de los pulmones de pacientes que morían de neumonía. El procedimiento se desarrolló, el procedimiento que se desarrolló, llamado ahora pues tinción de Gram, demostró pues dos categorías generales de bacterias que causaban neumonía. Algunas se teñían de violeta y otras se teñían de rojo. Las bacterias que se teñían de azul pues fueron conocidas como Gram positivas
y las que se teñían de rojo, pues gram negativas. Pero fue entonces en 1963 cuando Saltón explicó el mecanismo de diferencia de la tinción de Gram. Paso. Entonces, esta tinción de Gram, hablando ya en el mecanismo, esta diferencia a las bacterias en dos grandes grupos. Se llaman bacterias pues gram positivas, aquellas que se tiñen de azul o violeta, y se denominan bacterias gram negativas a las que se decoloran y después se tiñen de safranina. Esta diferencia de tinciones pues se debe a la estructura de las paredes celulares de ambos tipos de bacterias. Entonces, como podemos ver en la imagen, pues tenemos una imagen de una gram negativa y de una gram positiva. Paso. Ahora, pues, mi compañero Carlos le hablará entre las diferencias de las bacterias gram positivas y gram negativas. Bueno, aquí vemos en la tabla 1 pues las diferencias entre gram positivas y gram negativas. Aquí vemos que las gram positivas, como mencionó mi compañera Chara, el color de tinción de gram se va a ver violeta y las gram negativas se van a ver rojo. La pared celular va a ser gruesa en las gram positivas y delgada en las gram negativas. La presencia de lipopolisacáridos en la pared celular en las gram positivas va a estar ausente y en las gram negativas va a estar presente. Y la presencia de ácidos lipoteicos y teoicos en la pared celular en las gram positivas van a estar presentes y en las gram negativas van a estar ausentes. También tenemos que las bacterias gram positivas tienen una gran pared gruesa compuesta de peptidoglucanos y polímeros y es impermeable, que hace que resista pues, la decoloración. En cambio, las bacterias gram negativas tienen una capa delgada de peptidoglucanos más una bicapa de lipoproteínas que esta se puede deshacer con la decoloración. Entonces, ¿qué se necesita para la tinción de Gram? La tinción refiere 4 soluciones, un colorante o un tinte básico, un mordiente, que es una sustancia que incrementa la afinidad entre la célula y el tinte, un decolorante, que pues este va a eliminar el tinte de una célula teñida, y un segundo tinte colorante, pues de contraste, que este va a ser diferente al inicial. Entonces, tras la tinción con el primer colorante, ya sea cristal violeta, se efectúa una decoloración con etanol que arrastrará al colorante solo en las gram negativas, mientras que en las gram positivas el colorante queda retenido y las células permanecerán azules, como vimos en la imagen anteriormente. Y las células gram negativas se teñirán después con el colorante de contraste safranina para que puedan pues, observarse. El procedimiento, pues como primero, con una asa de siembra, se va a tomar una colonia y extiéndela y se va a extender en un porta con el fin de preparar un frotis bacteriano y fijar la preparación. Como segundo tenemos hay que teñir con cristal violeta durante 30 segundos, después hay que tirar el exceso de colorante, añadir Lugol y esperar un minuto, decolorar con etanol al 95% por 20 segundos, hay que lavar con agua el porta, añadir el colorante de contraste de safranina, esperar un minuto, lavar con agua y observar al microscopio por 40 y por 100. Y aquí pues vamos allá a detallar si son gram negativas o gram positivas. Ahora los dejo con mi compañero Martelo, que les va a hablar sobre las pruebas de serología para la sífilis. A todos. Sí, como les decía Carlos, les voy a hablar acerca de las pruebas no treponémicas. Todas ellas se basan en antígenos compuestos de soluciones alcohólicas con cantidades predeterminadas de cardiolipinas, colesterol y lecitina. Estas miden simultáneamente inmunoglobulinas IgG e IgM frente a estas sustancias que son producidas en los tejidos dañados por el treponema o por otras enfermedades, puesto que no miden anticuerpos específicos frente, un ejemplo, es el treponema pálido. Su positividad no asegura la enfermedad sifilítica. Bueno, para su relación, el suero del paciente es mezclado con el antígeno en un soporte circular de diámetro estándar. Si existen anticuerpos, se combinan formando una floculación que es leída microscópicamente. El BDRL y el USR de un microscopio de 100, ¿sí? En un aumento de 100 para su lectura, y debería realizarse meticulosamente tanto para la preparación del antígeno como la lectura de la reacción. El antígeno VDRL debe prepararse frecuentemente, aunque puede estabilizarse para su conversación durante unos días mediante la adición de ácido benzoico al 1%. El reactivo de la prueba USR es más estable. Como dato importantísimo, diremos que solo la prueba BDRL está válida para la detención de anticuerpos no treponémicos en el líquido cefalorraquídeo y en consecuencia es el único útil para el diagnóstico de la neurosífilis. Todas las pruebas no treponémicas
pueden presentar fenómenos de Proxona, que son lo que se conoce como falsos negativos, cuando las muestras son fuertemente reactivas, por lo que es conveniente titularla siempre. Esto es especialmente cierto cuando la prueba se realiza con muestra no diluida y con un procedimiento incorrecto. La temperatura de los reactivos es igualmente importante en relación con la sensibilidad. También puede obtenerse un resultado negativo en las fases muy tempranas del periodo primario, incluso cuando la visualización de los treponemas es positiva. También podemos encontrar lo opuesto, hablar de los falsos positivos. Estos no superan lo general de los títulos de un cuarto y pueden ser transitorios o permanentes según persistan o no más de 6 meses. Las muestras hemolizadas o lipémicas pueden producir también este tipo de resultados. La prueba RPR tiene a dar títulos más elevados que la prueba BDRL. Cuando se emplean para estudiar poblaciones, todos los sueros reactivos deben confirmarse con una prueba treponémica. La sensibilidad de estas pruebas para los periodos primarios, secundario, latente y tardío. Y por último encontramos las pruebas reacgínicas, que son fundamentales para evaluar la eficacia de los tratamientos. Si es eficaz, los títulos deberán disminuir significativamente hasta 8 veces durante los 6 a los 12 primeros meses siguientes a su inicio. Esta suele persistir su reactividad a títulos muy bajos o en sueros no diluidos. Si el tratamiento se inicia en estadios latentes o tardíos, lo habitual es conseguir una disminución de los títulos de forma muy lenta y solo en un 25 a 40% de los pacientes. En el resto, la persistencia de la seropositividad no indica ni fallo del tratamiento ni que esté pasando por una reinfección. Siguiente, por favor. Bueno, estos son los tipos de pruebas no treponémicas. Encontramos la BRL, que hace la venía mencionando. Únicamente puede emplearse con suero en un antígeno no particulado y la reacción que se obtiene con la muestra positiva es de floculación, ¿sí? Bajo lectura microscópica. Otra es la RPR, que puede emplearse con suero y plasma. Es un antígeno con partículas de carbón. Otra opción es la TROS, que puede realizarse con suero o plasma. Es el mismo antígeno del BDRL con partículas coloreadas con rojo de toluidina. Otra es la USR, que puede emplearse con suero, el antígeno no es particulado y la reacción es de floculación. También la lectura bajo microscopio. Y ELISA, que se emplea con suero y utiliza la fase sólida de antígenos del tipo BDRL. Continúa. A continuación, mi compañera Valentina le va a estar hablando acerca de las pruebas treponémicas. Bueno, ahora hablando acerca de las pruebas treponémicas, estas pruebas se utilizaban principalmente para confirmar los resultados positivos obtenidos con las pruebas reagínicas. Estas pues producen escasos falsos positivos y pues un 1% FTA-ABS, que esto significa la prueba de absorción anticuerpo treponémico fluorescente, y muy pocos la TPHA. Estos hechos pueden presentarse especialmente en la mononucleosis, lepra, enfermedades del colágeno y otras treponematosis patógenas, y así como en los adictos a drogas por vías parenterales. Entonces, todas ellas deben realizarse previa absorción del suero para así eliminar la reabsorción cruzada con otros. Y todas ellas no son útiles para seguir los tratamientos, ya que suelen permanecer positivas en el 85 pues, al 90% de los pacientes tratados y curados. Entonces, esa prueba de absorción de antígenos treponémicos fluorescentes en sus diferentes variantes es una prueba compleja y pues está sometida a múltiples causas de error si pues no se estandariza previamente todos los reactivos entre sí. Igualmente, pues la lectura es menos objetiva y presenta aproximadamente pues un 1% de falsos positivos. Por otro lado, el TPHA es uno pues de los métodos más sencillos de realizar y pues no está demostrada la utilidad de cuantificar el resultado. Tampoco está homologada para su empleo en el líquido cefalorraquídeo y produce menos falsos positivos que pues la prueba de absorción de anticuerpos troponémicos fluorescentes, existiendo estudios que demuestren su utilidad como prueba de rastreo. Vamos a tener la ELISA, CAPTIA, sífilis y IgM, que es una prueba que se utiliza para el diagnóstico de sífilis congénita sobre muestras de suero, y existen trabajos que demuestran mayor sensibilidad de la prueba FTA-ABS-IgM en el diagnóstico de estas formas clínicas en estadios tempranos sintomáticos y algo menor en los estadios tardíos.
vamos a tener que en la sífilis congénita asintomática, la sensibilidad de todas las pruebas para IgM son muy bajas, de tal forma que solo un resultado positivo confirma el diagnóstico. En cualquier caso, los resultados negativos obtenidos pues, con esta prueba deberán interpretarse junto con los datos que se tengan sobre el periodo de la enfermedad en el que se inició el tratamiento en la madre, si este fue correcto o no, y pues los signos y síntomas del recién nacido, también su negatividad, no descartar la enfermedad congénita. Vamos a tener las pruebas de ELISA IgG que pueden emplearse en sustitución de las treponémicas TPHA y las pruebas de absorción anticuerpos treponémicas fluorescentes, ya que diferentes estudios pues, han demostrado su excelente sensibilidad y especificidad en la detención de este tipo de anticuerpos. Y pues esta prueba permite la automatización de grandes cantidades de muestras y lecturas objetivas. Pasa, por favor. Bueno, ahora vamos a tener los diferentes tipos de pruebas treponémicas. Vamos a tener la FTA-ABS 200, que es inmunofluorescencia indirecta con absorción del suero. Aquí los antígenos de treponema cepa Nichols y absorbente en la cepa Reiter puede realizarse con suero y en el líquido cefalorraquídeo. Vamos a tener la FTA-ABS 200DS, que es inmunofluorescencia indirecta con absorción indoble tinción, y pues utiliza el mismo antígeno y absorbente que en la prueba anterior y puede llevarse a cabo sobre el mismo tipo de muestras. Vamos a tener la TPHA, que pues solo homologa para suero. Vamos a tener la Captia Syphilis M, que es una ELISA de captura anticadena pesada. También se realiza en suero y su mayor utilidad se centra en el diagnóstico pues, de las sífilis congénitas. Como pues ya habíamos mencionado, vamos a tener la ELISA IgG para utilizar con suero. Existen muchos estudios que demuestran pues su alta sensibilidad y especificidad, y vamos a tener la FTA-ABS 19S IgM para suero. Esta tiene poca sensibilidad. Pasa, por favor. Bueno, muchas gracias a todos mis compañeros por la presentación y al doctor Félix Canencia por la tutoría.